Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Jaime Talledo, quien nos va a exponer el tema de Derecho de la Competencia en materia deportiva. El doctor Jaime Talledo es socio líder de la práctica en Derecho Deportivo de Stucci Abogados, asesora a federaciones nacionales, clubes deportivos, entidades deportivas y deportistas individuales. Igualmente cuenta con destacada actuación como abogado patrocinante ante el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, máxima instancia arbitral a nivel mundial en arbitraje deportivo, en casos que han sentado importantes precedentes para el fútbol profesional peruano. Es abogado por la Universidad de Piura y realizó los estudios de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos I en Madrid, España. Realizó los estudios especializados en Derecho Deportivo en la Real Federación Española de Fútbol y la Cátedra de Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos I en Madrid, España. Estimado doctor Jaime Talledo, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Deportivo. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. De acuerdo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, sí, encantado y honrado. Es la segunda vez que estoy en este curso y me siento realmente muy a gusto y muy cómodo con esto, además de poder difundir un poco más esta área de práctica tan bonita del derecho deportivo, ¿no? Que es lo que hago, insisto, a lo largo de mi día, a día profesional. Así que bueno. En fin, les ruego por favor disculpas por haber entrado 2 minutos tarde. Resulta que precisamente estaba viendo un asunto eh, jurídico deportivo que acaba de salir a raíz de un partido de fútbol de uno que ha jugado uno de nuestros clientes. Así que, en fin, ahí estamos terminando estos asuntos, ¿no? Pero bueno, no podía dejar de estar con ustedes, por supuesto. Además, una sesión que hemos preparado con ilusión y es precisamente hablar un poquito sobre el derecho de la competencia en el ámbito deportivo. Bien, esto, por cierto, una cuestión previa. Les voy a rogar si pueden, alguno de ustedes, si puede encender sus cámaras, se los agradeceré mucho porque puedo así interactuar un poco más con ustedes. Si es posible, se los agradeceré un montón. Bien. Entonces, les decía, vamos a tratar a conversar un poco, el tiempo es corto para tratar un tema tan amplio, pero vamos a hablar un poco sobre el derecho de la competencia en el ámbito deportivo. Debo comenzar por conversar con ustedes, porque esto más que una clase es una conversación y así me gustaría que sea. Si alguno tiene alguna pregunta, etcétera, por favor, les ruego levante la mano o me lo haga saber por el chat, qué sé yo, y podemos interactuar. Entonces les comentaba, hay que comenzar antes de comenzar a ver específicamente las cuestiones de derecho de la competencia, que es el derecho de la competencia en el ámbito deportivo, etcétera. Vamos a partir de una cuestión previa y es que eh, a lo largo del tiempo, desde que se comenzó a hablar más o menos un poco del derecho deportivo, digamos, desde que se comenzó a perfilar el derecho deportivo como un área, digamos, si utilizamos la clasificación taxonómica típica que utilizamos en las facultades de derecho, digamos, con autonomía, con normativa propia, con principios propios, etcétera, cuando se comenzó a difundir la idea de la autonomía del derecho deportivo, digamos, surgió una cuestión sobre la que se han escrito ríos de tinta, que es el asunto de la primacía o qué prima, ¿no? Cuando chocan, cuando interactúan estos dos sistemas jurídicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué prima? ¿La ley nacional o internacional? ¿El sistema jurídico tradicional, por llamarlo de alguna forma? ¿O el derecho deportivo, ¿no? O sea, la lex esportiva o la ley nacional, ¿no? ¿Cuál es el derecho? ¿Bien? Entonces, esta pregunta sigue dándonos vuelta. Hay grandes defensores de la autonomía absoluta del derecho deportivo. Yo debo decirlo y debo confesarlo,
No soy un defensor de la autonomía absoluta del derecho deportivo, no existe tal autonomía absoluta en ningún área del derecho, creo yo. Me gusta decir que el derecho deportivo, más que una especialización al uso, es una mirada especializada del derecho. ¿Bien? Porque el derecho deportivo es transversal, ¿no? Y eso seguramente lo irán ustedes viendo a lo largo de este curso, ¿no? El derecho deportivo tiene que ver con cuestiones de derecho financiero, de derecho laboral, de derecho de contratos, derechos de imagen, derechos, contratos mercantiles, contratos civiles, contratos laborales, tiene que ver con cuestiones de tributación, tiene que ver con cuestiones de manejo de infraestructura, tiene que ver hasta con contratos de obra, ¿no? Entonces, el derecho deportivo, por así decirlo, es en cierta manera transversal. Y también soy de los que creen que esa supuesta contradicción que surge a veces entre el, por llamarlo así, sistema jurídico deportivo y el sistema jurídico que entendemos todos, el sistema jurídico común, ¿no? Que está compuesto por normas nacionales e internacionales, supranacionales, no existe, realmente no existe. Otra cosa totalmente distinta es que aparezcan ciertas contradicciones en su aplicación precisamente por no tener claro, y bien claro, desde el punto de vista filosófico jurídico, digamos, qué es el sistema jurídico. ¿Bien? Y por decirlo de una manera muy sencilla, no quiero ahondar en el tema ni ponerme demasiado filosófico, pero lo que quiero decir es que el sistema jurídico es uno solo. ¿Bien? Es un solo sistema jurídico con distintos tipos de normas y que tiene que ser armonizado. Tampoco podemos cerrar los ojos, tapar el sol con un dedo y decir, no, el sistema jurídico es, pues, como nos decían los clásicos, ¿no? El clásico positivismo, ¿no? Es un sistema absolutamente armónico. No, mentira, no es armónico, ¿sí? No es armónico y por eso necesita precisamente ser armonizado. Pero necesita ser armonizado porque la norma es sobre todo sentido, ¿no? La norma tiene un sentido y precisamente los que hacemos derecho, los que trabajamos en derecho, los operadores del derecho, lo que intentamos es ayudar a encontrar el derecho. ¿Qué es el derecho en el caso concreto? ¿No? A encontrar el sentido de la norma y por eso lo interpretamos. ¿Bien? Entonces, quedémonos con la idea de que el sistema jurídico es uno solo. ¿Bien? Y dentro de ese sistema jurídico hay distintos tipos de normas. ¿Bien? Hay normas civiles, laborales, mercantiles, administrativas, etcétera, ¿no? Y también deportivas, ¿no? Se solía decir que había una gran oposición entre las normas deportivas y las normas del sistema jurídico en general, porque las normas deportivas son fundamentalmente normas privadas, ¿no? Primera cuestión. Ahora, el que sean normas privadas exime a esas normas del cumplimiento o, digamos, mm, sí, el cumplimiento o la, el seguir los lineamientos que debe tener cualquier norma. Por ejemplo, está por encima de la Constitución Política del Perú, por decirlo, por decir algo, una norma deportiva, por ejemplo, una norma que prohíbe el recurso de un trabajador deportivo, un deportista, por ejemplo, a los tribunales ordinarios. ¿Se puede hacer eso? ¿No que los derechos laborales son irrenunciables? Les dejo esa pregunta para que nos hagamos una idea de a qué cosas es que se le suele llamar oposiciones entre esta normativa deportiva, que fundamentalmente es privada, ¿sí? Con la normativa estatal o supranacional. En esa diversidad de normativa, de subsistemas jurídicos, digamos, no me quiero poner muy positivista tampoco, pero digamos para hablar en términos que nos podamos entender, eh, existe también un subsistema jurídico, un conjunto normativo, ¿no? Que regula o intenta regular una cierta realidad jurídica que es la concurrencia en el mercado. ¿Bien? La concurrencia en el mercado. A eso, a ese espacio, porque hay varios conjuntos normativos que buscan regular la concurrencia en el mercado, a eso le llamamos derecho de la competencia. Hay otros también, ¿no? El derecho de la propiedad intelectual también, de cierta manera,
regula la concurrencia en el mercado. La concurrencia en el mercado mediante, por ejemplo, la propiedad industrial, ¿no? Por ejemplo, mediante marcas, ¿no? En fin. En este caso concreto, de lo que hablamos es de la regulación de la realidad jurídico-económica, la concurrencia en el mercado mediante un conjunto normativo y de principios también, que es el derecho de la competencia, el denominado derecho de la competencia. Bien, lo que ha venido sucediendo de un tiempo a esta parte es que los operadores jurídicos estatales y supranacionales se han puesto un poco los pantalones y se han dado cuenta que cierta normativa privada, como la normativa deportiva, ¿no? Que no es toda privada, pero digamos, para decirlo de manera general, ha venido sacándole un poco la vuelta, ¿no? Es como, mira, aquí hay una isla jurídica llamada derecho deportivo que aplica sus propias normas, ¿sí? Por encima o por detrás, por debajo, por el costado, como quieran, del sistema jurídico. Y se salta ciertos principios, ciertas normas que son absolutamente interiorizadas ya, aceptadas y defendidas por el derecho y por el sistema jurídico. ¿Bien? Que no son lo mismo, ni es lo mismo ni es igual. Eh, por ejemplo, hay un antes y un después de la sentencia del caso Bosman, ¿no? Seguramente ustedes tendrán conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Bosman. El caso Bosman es el caso que posibilitó la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que posibilitó que a partir de esa sentencia los jugadores de fútbol profesional en el ámbito Schengen, en el ámbito de la Unión Europea, no ocupen plaza de extranjeros si es que son nacionales de alguno de los países del ámbito Schengen. Bien, esto es, si un jugador tiene pasaporte español, podía jugar en Italia, sí, o sea, pasaporte europeo, sin ocupar una plaza de extranjero, de jugador extranjero, en la liga italiana. Bien, o en cualquiera de sus ligas, por cierto. Bien, eh, esto revolucionó el mercado futbolístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, hablamos de deporte, en este caso de deporte profesional, estamos hablando también de la concurrencia en un mercado. O sea, los clubes de fútbol no dejan de ser agentes económicos, ¿ok? Entonces, bajo ese punto de vista, decía, de pronto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entró en una cuestión súper importante, que era algo que tenía que ver con el derecho laboral, que tenía que ver también con el derecho de la competencia, ¿sí? Y que tenía que ver también con el derecho comunitario, con el cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, ¿no? Y que sencillamente no se cumplía por parte de las ligas y las federaciones que se dedicaban al fútbol y organizaban el fútbol profesional, en general el fútbol organizado. ¿Bien? Inevitablemente hablamos de fútbol porque es el ámbito futbolístico y el ámbito normativo futbolístico y el ámbito jurídico futbolístico el que ha tenido mayor desarrollo, que ha planteado la mayor cantidad de controversias al respecto y sobre las que además tenemos pronunciamientos súper interesantes de juzgados, de tribunales de justicia, de tribunales supranacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. ¿No? Entonces, ahora mismo de lo que se trata, perdón, un segundo, disculpen que tengo aquí un pequeño desastre, ya está. Eh, Ahora mismo de lo que se trata entonces es de eh, hablar un poco sobre este derecho de la competencia en general y cómo es que se ve afectado o este derecho afecta a la competencia en el ámbito deportivo, perdón, en el ámbito jurídico deportivo. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué tiene que ver el derecho deportivo con estas cosas? ¿No? Entonces, eh, bien, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Les decía, desde el caso Bosman en adelante, el sistema jurídico en general, los tribunales de justicia se han dado cuenta que no se venía aplicando, cumpliendo, o que la norma privada deportiva se contradecía en general con
distintos ámbitos del derecho nacional, supranacional, etcétera, ¿no? El caso Bosman fue uno, decía, hay un antes y un después, y yo creo que va a haber un antes y un después de lo que ha sucedido hace muy pocos meses, ¿no? Nuevamente con el fútbol en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero a la vez, en los meses previos, vino sucediendo también en algunos juzgados en Alemania, por ejemplo, en Inglaterra, a pesar de pertenecer a una tradición jurídica distinta, el common law distinto a el derecho europeo continental, ¿no? Decía, juzgados de Inglaterra, de Alemania, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? A ver, para hacer un poco la historia corta, les voy a comentar lo siguiente. FIFA, desde hace algunos años, tiene un nuevo manejo jurídico, ¿bien? Que por cierto lo vienen haciendo bastante bien, bastante bien. Tienen gente muy capaz. Allí está uno de los abogados deportivos más importantes, según mi criterio y mi opinión, que es como jefe legal, que es Emilio García Silvero, ¿no? Y han venido reformando las cuestiones jurídicas para bien. Sin embargo, dentro de esa reforma que se ha hecho, FIFA sacó hace relativamente poco un reglamento de agentes de fútbol. Bien, sabrán ustedes que los agentes de fútbol, perdón, paréntesis, si algo no se entiende, por favor díganmelo, háganlo saber, abran su micrófono y con toda paz comenten. Bien, decía, ha sacado un reglamento, FIFA sacó un reglamento hace relativamente poco de agentes de fútbol, esto es de intermediarios, ¿no? Los que se dedican a promover futbolistas, conseguirles contratos, en fin, ¿no? Entonces, sacó un reglamento que inmediatamente fue impugnado no solamente por agentes individuales, sino también por asociaciones de agentes. El tema llegó hasta el TAS. Sin embargo, en el TAS perdieron. Pero en los juzgados, en Alemania, en Inglaterra, en fin, se declaró que ciertos apartados, ciertos artículos, en verdad, muchos artículos de ese reglamento no eran aplicables o no se podían aplicar. ¿Y por qué no se podían aplicar? Porque al parecer atentaban contra el derecho de la competencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, una de las cosas que se pone en el reglamento de agentes que ahora está suspendido en su aplicación, porque ya no solamente porque los juzgados ordenaron que no se aplique, sino porque la misma FIFA decidió ante estos reveses judiciales no aplicarlo por lo pronto y buscar una reforma nueva. Digamos que decía, entre otras cosas, ponía topes, por ejemplo, un tope máximo a las comisiones que podían percibir los agentes por realizar su trabajo. Podemos estar de acuerdo o no, ciertamente los agentes no tienen la mejor imagen que quisiéramos, pero créanme, lo digo por experiencia, hay agentes muy honestos y que hacen muy bien su trabajo y por lo cual además deben percibir lo que acuerden percibir conforme a sus contratos. Bien, entonces, ponía un tope, por ejemplo, ¿no? Y había ciertas cuestiones ahí que precisamente pues hacían que sea imposible en ciertos ámbitos y en ciertas situaciones específicas que concurran en el mercado más de un agente, ¿no? Lo cual es peligroso para la competencia, como ustedes comprenderán. Entonces, esto pasó con el reglamento de agentes. Pero también recordarán ustedes que en Europa a raíz de la iniciativa que tuvieron algunos clubes en su momento, varios clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus, etcétera, ¿no? Se unieron y dijeron, oye, vamos a crear una liga así internacional tipo Champions, ¿no? Aunque con otros criterios, digamos, de participación y tal, que se va a llamar Superliga, ¿ok? Esta Superliga va a hacer competencias internacionales, va a ser una competencia internacional entre clubes en el ámbito europeo al estilo Champions. ¿Qué pasó inmediatamente? UEFA y FIFA, UEFA, para que se me entienda, es la Federación Europea, la Confederación Europea de Fútbol, ¿no? La Federación Europea de Fútbol. Bien.
Entonces, FIFA y UEFA saltaron, ¿no? Y dijeron eh, que, que, que no era posible, que el único que podía realizar eh, competencias internacionales a nivel europeo, organizarlas y autorizarlas, era UEFA y nadie más, conforme a sus estatutos, estatutos que todos conocían, etc. ¿no? Entonces, el tema escaló, bien, y escaló a una demanda en el 17º juzgado de lo mercantil de Madrid. Y la jueza de ese 17º juzgado de Madrid elevó en consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el tema, haciéndole un par de preguntas. Una de ellas es, oiga, a mí me huele a que esto, le dijo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a mí me huele a que esto es una restricción de la competencia. ¿No? Hay un agente único que puede organizar partidos, que puede organizar torneos, y los clubes afiliados no pueden organizar su propio torneo si es que quieren. ¿No? Me huele a que esto es contrario a la libre competencia, o sea, afecta a la concurrencia de agentes económicos en el mercado y, por lo tanto, quisiera que me contestes si es que esto que dice UEFA y esa disposición de que solamente ellos pueden hacerlo afecta o no afecta no solamente el derecho de la competencia en España, sino en Europa. Y por eso te lo elevo a ti, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, ese es el asunto. En diciembre de 2023, y ahora voy a compartir mi pantalla un momentito con ustedes, en diciembre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite una sentencia que es bastante larga, es bastante larga. ¿La ven? No sé, ¿me pueden confirmar por favor si están viendo mi pantalla? ¿Están viendo un documento de Word ahí? Sí, sí, doctor. De acuerdo, gracias. Entonces, en diciembre de 2023 se emite esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se determina, ¿no? Entre otras cosas, que FIFA y UEFA, ¿sí? Abusaban de su posición de dominio, ¿sí? Estaban abusando de su posición de dominio en el mercado, ¿no? ¿En qué mercado? En un mercado específico relevante. El mercado relevante, digamos, para esto es el ámbito de organización de torneos a nivel europeo y de partidos de fútbol a nivel europeo. Entonces, entre el fundamento, yo les voy a alcanzar luego a la organización del curso esta sentencia para que ustedes la puedan tener, por favor. Entre el fundamento 125 y el fundamento 130 está todo lo referido a la cuestión del abuso de posición de dominio. Bien, digamos, de lo que se habla, fíjense, la sentencia es tan interesante y tan larga, tengo algo en el chat. Vale, gracias, Rodrigo. Eh, decía, es tan interesante y tan compleja que hay dos documentos que yo les voy a pasar, que es la sentencia y otro que es una guía, un resumen, en donde aparece cada uno de los temas que se ha tratado en la sentencia con el número de fundamento en donde está tratado ese tema para que ustedes, y además con la referencia, como lo ven aquí, con la referencia normativa, ¿no? Que es y también con alguna jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, aquí se cita el caso AstraZeneca contra la Comisión, ¿no? Etcétera. En fin, hay cosas bastante interesantes. Servicio Eléctrico Nacional y otros, por ejemplo, este es un caso italiano. En fin, el caso de los correos en Dinamarca, en fin, ¿no? Hay mucha jurisprudencia muy rica respecto al derecho de la competencia tratado aquí, ¿no? Entonces, a raíz de este caso, les decía, en donde nada más y nada menos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice a FIFA y a UEFA que están abusando de su posición de dominio en el mercado, ¿no? Eh, de pronto, el derecho de la competencia ha tomado más importancia en el deporte, primero en el fútbol, que es el más extendido de los deportes, el más profesionalizado y el que mayor desarrollo jurídico tiene, bien, ha tomado tal importancia que FIFA y UEFA y las demás confederaciones han dado un paso hacia atrás, ¿no? Para reflexionar y pensarse mejor la manera como han venido reglamentando diversas cosas. Bien, una cosa tan sencilla como la siguiente.
¿Ustedes se imaginan, hablando de la Liga Uno peruana, pues, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima y Universitario, como quieran verlo los distintos hinchas, jugado en el estado de Nueva York o en Florida? Ganarían un montón de dinero, estoy seguro. ¿No? Porque todos los peruanos que quieren ver fútbol peruano en vivo, imagínate, está fuera de tu país, van los dos clubes más populares, irían, ¿no? Pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque Estados Unidos es territorio de la CONCACAF. La CONCACAF es la Confederación Centro y Norteamericana de Fútbol. Bien, y este torneo pertenecería a la Federación Peruana de Fútbol, la Liga 1, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué no jugamos el clásico en Miami? ¿Por qué no jugamos en Nueva York? Bueno, resulta que para poder jugarlo tienes que pedirle permiso primero a la Federación Peruana de Fútbol, a CONMEBOL, Confederación Sudamericana de Fútbol, y estos le tienen que pedir permiso a CONCACAF para que eso se juegue en su territorio, y además, entre todos, tienen que pedirle a FIFA el permiso para que ese torneo que es válido por la Liga 1 peruana se juegue allí. ¿Bien? Y uno se preguntaría, pero a ver un momentito, la Liga 1 es un ente de la federación o una tripa, digamos, por decirlo de alguna manera, de la Federación Peruana de Fútbol, que organiza el torneo local. ¿Por qué el torneo local, si quiere, por una cuestión comercial meramente, no va a Estados Unidos a jugar uno de sus partidos? Uno, el clásico, por ejemplo. Uno de ellos, uno de los dos clásicos del año, ¿no? Sin contar alguna final, ¿no? Si es que la hubiera. Pues por esto que les he dicho, ¿no? Porque quien organiza los torneos, los partidos internacionales, aunque sean de clubes, en el ámbito CONCACAF es CONCACAF, ¿no? Se puede hacer, por supuesto, sí, cuando son amistosos, por ejemplo, igual hay que pedir los permisos para hacerse más rápido. Pero un torneo válido por la Liga Nacional es otra cosa, porque es válido por la Liga Nacional, porque es oficial, ¿bien? Entonces, ahora, FIFA, después de esta sentencia, por ejemplo, perdón, se está planteando seriamente, de hecho lo han tratado, acaban de tratar el tema en el mes de mayo y junio, en el último congreso FIFA que fue en Bangkok, han tratado el tema y van a liberalizarlo, estoy seguro, de que exista la posibilidad de que las distintas ligas organicen algún partido, seguramente con algún límite, algunos partidos de su liga donde quiera que les dé la gana hacerlo, ¿no? Y que tenga la libertad, la entidad que organiza la liga, que no siempre es la federación, por ejemplo, en España es una entidad distinta que se llama la liga, en Perú es una entidad que todavía sigue siendo una tripa de la federación, pero en algún momento no va a ser así, y creo que más o menos dentro de poco, ¿no? Quizá vuelva el torneo a los clubes, eh, que organiza el torneo de primera división. ¿No? No en todos sitios, no en todos sitios, es la federación quien organiza el torneo. De hecho, casi en ninguno. Bien, entonces, FIFA, UEFA han reculado un poco, se han ido para atrás y han dicho, y vamos a pensar otra vez estas cosas. Comencemos por liberalizar ciertas cuestiones que ciertamente parecen pues un atentado a la libre competencia, a la concurrencia en el mercado relevante de organización de torneos de fútbol internacionales o de partidos internacionales, ¿no? Y entonces les decía esta consecuencia, por ejemplo, o la consecuencia que ha tenido el reglamento de agentes que les comentaba hace un momento, ¿no? Que ahora está suspendido con miras a su reforma, precisamente para salvaguardar el cumplimiento del derecho de la competencia, ¿no? Para seguir con el cuento de la cuestión de la Superliga, lo que sucedió es que esta fue la resolución que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces recuerden que esta resolución surgió a partir de unas preguntas que hizo el 17º Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Y entonces el 17º Juzgado de lo Mercantil de Madrid se dio por contestado, ¿no? Y eh, déjenme ver un segundo, no, esto no es. Y de pronto emitió, pues, una, una sentencia. No sé si se ve en este momento. ¿Están viendo la sentencia que estoy viendo o siguen viendo el documento anterior? Si me pueden comentar si están viendo otro documento distinto ahora o siguen viendo el documento anterior. Por favor, te los agradeceré un montón.
A ver, aquí me hablan en el chat y me dice, seguimos con el mismo documento. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo, qué grande. Entonces vamos a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir pantalla, dejar de compartir, y voy a compartir nuevamente, pero otra cosa. Bien, entonces aquí va ahora mismo lo que les quería compartir. Vamos a ver. Aquí estás. Bien. Entonces, el juzgado 17º de lo mercantil, ahora sí se ve, creo yo. Mm, Ajá, interesantísima pregunta que nos hace Diego Femenía y que ahora vamos a contestar en un momento, Diego. Sí, si me dejas un momento, termino este cuento y abordamos porque también pensaba tocar alguna cosa que tiene que ver con el fair play. Muchísimas gracias por tu pregunta, súper interesante. Bien, entonces, ahora volvemos y si no me hacen acordar, por favor, con la pregunta de Diego. Entonces, el 17º juzgado de lo mercantil de Madrid emitió esta resolución en mayo, si mal no recuerdo, el 24 de mayo o algo así, ¿no? Sentencia larga también, como suelen ser las sentencias en general, pero ¿qué determina? Finalmente, determina lo mismo que ya había dicho antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es, que FIFA y UEFA abusaban de su posición de dominio y que estaban cometiendo actos de posición de dominio. Sobre todo, no solamente porque impedían que exista otro agente en el mercado que pueda organizar torneos internacionales en el ámbito europeo, sino que, si bien es cierto, ellos no decían que son los únicos, en la práctica lo eran, y que además ponían trabas para que otro agente pueda concurrir en el mercado con ellos. Es más, lo que termina diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también porque el juzgado de lo mercantil fue quien le preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto repite lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y también hay actos anticompetitivos porque los estatutos de FIFA y de UEFA no han previsto cuál es el procedimiento para que exista otro agente que concurra con ellos en el mercado. O sea, digamos, si yo le pido a FIFA o a UEFA la autorización para ser otro agente que organice torneos internacionales en el ámbito UEFA, FIFA y UEFA no tienen en sus estatutos cuáles son los lineamientos para que eso pueda realizarse. Bien. Y otra cosa, tampoco tiene ni FIFA ni UEFA cuál sería la sanción. O sea, porque lo que se dijo inmediatamente cuando se quiso hacer la Superliga fue a cualquiera que se una a la Superliga lo sacamos de cualquier torneo internacional organizado por UEFA. O sea, prohibido que juegues, ¿no? Es más, la mismísima Liga Española, a través de su presidente, por supuesto, se pronunció en contra de, ¿no? Y otras ligas también se pronunciaron en contra de la Superliga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico y jurídico competitivo, jurídico de la competencia y del derecho deportivo, ciertamente hay un atentado contra la libre competencia. Hay un abuso de posición de dominio. Otra cosa totalmente distinta es ponernos a pensar en qué momento este nuevo torneo va a conseguir fechas si ya el calendario FIFA y UEFA, ¿no? Y Conmebol es asfixiante para la jugadora, ¿no? Que también es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Pero si miramos simplemente el ámbito del derecho a la competencia, insisto, por un momento vamos a dejar en stand-by eso que acabo de decir, que es muy importante, ¿sí? El ámbito humano, el ámbito del esfuerzo físico, el ámbito del descanso, el ámbito laboral, jurídico, deportivo, laboral, ¿bien? Si miramos el tema solamente desde el punto de vista del derecho de la competencia, ciertamente hay varias conductas anticompetitivas que han sido desplegadas por parte de FIFA y UEFA, ¿no? No es mi intención que ustedes solamente tengan el ejemplo y vean que existe, pues, que el derecho a la competencia también se aplica en el derecho deportivo, ¿no? Más bien mi intención es que miremos juntos el calibre de decisiones que ya existen en el ámbito del derecho de la competencia en el deporte, ¿no? O sea, lo que hay ahora es muy importante, insisto, yo creo que hay un antes y un después también de estas decisiones,
Pero mi intención es también que vean no solamente este árbol, sino todo el bosque. ¿Bien? Y el bosque es el siguiente. El bosque es que el derecho de la competencia nacional peruano, supranacional, por ejemplo, del ámbito de Mercosur y del ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, tiene que ser cumplido también. Estamos ahora con un ejemplo de Europa, y esto es lo que ha pasado en Europa, y como en el caso Bosman, primero sucedió en Europa. ¿Bien? Sucederá en el ámbito sudamericano, sucederá en el ámbito peruano. Yo creo que esta es una ola que no va a parar. No solamente por el derecho a la competencia, lo que quiero decir es que esta es una ola de decisiones que buscan armonizar ahora sí el sistema jurídico, porque la realidad es tosuda, porque se impone, ¿no? Demostrándonos que el derecho es uno solo y que por lo tanto el sistema jurídico que lo regula también tiene que ser uno solo y que no existen islas jurídicas. Esto es que por muy privado que sea FIFA, UEFA, Conmebol, Federación Peruana de Fútbol, etcétera, ¿no? Tienen que adecuarse al sistema jurídico en general. Y esto implica cumplir los tratados internacionales. Bien, yo sigo preguntándome, y lo digo en cuanto foro tengo la oportunidad de decirlo, yo sigo preguntándome por qué seguimos considerando jugadores extranjeros a los colombianos y a los ecuatorianos, por ejemplo, y a los bolivianos, si son del ámbito de la Comunidad Andina de Naciones. Y en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones hay libre migración, lo mismo, lo mismito, igualito que en la Unión Europea y el espacio Schengen. Bien, aquí Bosman no nos movió un pelo, ¿no? O sea, la sentencia del caso Bosman no nos movió un pelo, porque, ojo, no es una cuestión solamente de derecho del trabajo, el caso Bosman. El caso Bosman es una cuestión también de libre competencia, ¿sí? Porque, claro, cuando tú tienes cupos de extranjeros, si bien es cierto, también lo haces para mantener de cierta forma la promoción de futbolistas que luego van a alimentar tus distintas categorías de selecciones nacionales, ¿sí? Y eso hay que preservarlo. Eh, También es cierto, ¿no? Que lo que haces es que a quienes los clubes contrates sean, obviamente, en su mayoría, porque no hay otra forma, jugadores nacionales, ¿sí? Y es obvio que, por ejemplo, se me ocurre el sindicato que existe en el Perú, hay uno solo todavía, el sindicato de futbolistas, SAFAP, ¿no? Al sindicato seguro no le gustaría que se liberalice la cuestión y que dejemos de considerar como extranjeros a los jugadores de la Comunidad Andina de Naciones. No le gustaría seguramente, porque claro, habría más competencia, ¿no? En todo sentido, competencia jurídica y deportiva, ¿bien? Para los futbolistas nacionales. Me pregunto, ¿eso no es bueno? ¿Eso no elevaría el nivel, nuevamente, perdón la redundancia, de la competencia? ¿No elevaría el nivel futbolístico incluso? O sea, esto es como cuando buscamos proteger con subsidios, ¿no? La producción nacional. Eso no lo hace competitivo. No hace nuestra industria competitiva que la cubras con subsidios. Al contrario, la estanca. Y ya la historia nos va a demostrar, ¿no? La estanca, la hace anticompetitiva, dejamos de exportar, etc., ¿no? Entonces, más o menos lo mismo sucede en el ámbito futbolístico, ¿no? Me dice por aquí Rodrigo, los mejores jugadores de la Liga 1 son todos extranjeros, ese es un claro ejemplo de la realidad. Sí, pues, sí, pero precisamente la idea es, si tenemos más competencia, incluso algunos que ya no van a ser considerados jugadores extranjeros, eso no le varía a nuestro nivel, porque también es cierto que tenemos la obligación, cuando contratamos jugadores extranjeros, y esto es Decreto Legislativo 728-001-96-TR, ¿no? El texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? También es cierto, y también la norma de contratación de extranjeros, también es cierto que cuando contratamos extranjeros estamos obligados a que esos extranjeros transfieran su experiencia, su tecnología, ¿no? Entonces, hombre, vendría bien por todos lados, ¿no? Pero, pero todavía estamos, o sea, todavía sigue habiendo islas jurídicas en el deporte, ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, ya no les digo, si esto pasa en el fútbol, no les quiero
O sea, imagínense ustedes lo que pasa con otros deportes que todavía no están profesionalizados. Nuestra liga femenina, por ejemplo, que ya debería ser una liga profesional, no lo es. Es una liga de primera división, que no es lo mismo que liga profesional. ¿Bien? Que no es lo mismo. ¿Sí? Porque solamente algunos equipos le hacen contratos realmente de futbolista profesional, esto es, sujetos a la ley de futbolista profesional, etcétera, ¿no? Eh, y los demás les hacen la ocasión de servicio si es que se las hace, ¿no? Y sigue siendo amateur, ¿no? Y esto es una vergüenza, ¿no? Entonces, digamos, el deporte poco a poco, a nivel internacional y también comienza a entrar en nuestra normativa nacional, comienza a dejar de ser una isla jurídica. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Yo creo, insisto, en que esta es una ola que no va a parar, ¿no? El derecho de la competencia no es ajeno a eso y ya comenzó a entrar, ¿no? Y estoy segurísimo, insisto, que en el Perú también va a suceder, como viene sucediendo en otros países y tiene que suceder, ¿no? Ahora mismo estoy asistiendo, sigo bastante el debate que existe en Argentina, por ejemplo, sobre la SAD y la asociación civil o el club común y corriente, ¿no? Sí, o sea, todas deberían ser SAT y otros satanizan la SAT. Mira, esa SAT, Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Esa SAT, por ser SAT, quebró, ¿no? En cambio, el club sigue siendo de su gente y tal. Bueno, a ver, ni la SAT ni el club como asociación civil, digamos que sería el equivalente de Perú, ni esa forma jurídica ni la otra son el remedio absoluto y automático para el saneamiento económico y social de un club de fútbol o de un club deportivo en general. Bien, ciertamente el que sea una sociedad anónima te otorga ciertas ventajas a nivel financiero y a nivel de, sí, a nivel de financiamiento y a nivel de comercialización. ¿Ok? Clarísimo, clarísimo. Este, pero los clubes en el Perú, por ejemplo, pueden adoptar la forma jurídica que les dé la gana. Aquí no tenemos el debate que está existiendo en Argentina, porque además en Argentina, como en España, lo que se quiere hacer es poner, Víctor ha levantado la mano ahora estoy contigo, Víctor, que hay en España y en Argentina es sobre una sociedad específica deportiva, que es la Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? Pero la cuestión es, ¿el derecho de la competencia tiene que ver con esto? Sí, y muchísimo, ¿no? De lo que estamos hablando, insisto, es de concurrencia en el mercado de distintos agentes económicos que puedan ofrecer sus productos y servicios allí. Eso es. Bien. Y eso en el ámbito deportivo no se ha venido cumpliendo. Lo que quiero que nos llevemos de esta conversación es precisamente que ya no es tan así, que cada vez más los tribunales nacionales e internacionales van a comenzar a intervenir. Las agencias de competencia tipo Indecopi, tipo la Agencia Colombiana de la Competencia, por ejemplo, van a comenzar a intervenir. ¿Bien? La agencia colombiana, por ejemplo, ya le echó el ojo a varias cosas que suceden en la liga colombiana, ¿no? Entonces, claro, allí lo que quisiera que entendamos es que la concurrencia limpia, el no abuso de posición de dominio, la posibilidad de que existan otros agentes más allá de tal, es buena, dinamiza el mercado y dinamiza no solamente la competencia en el nivel jurídico sino también, y económico, sino también en la competencia en el nivel deportivo. Víctor, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, doctor. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por la ponencia. Justo quería comentarle, me he hecho acordar usted del problema, bueno, problema, conflicto, controversia que hubo el año pasado en la Liga 1 por los derechos de transmisión, por la licitación que hizo la federación en sus facultades con 1190 y no Claro, quiso ahora, reconocer el contrato ajá. de un grupo de delegados, perdón, de clubes con Gol Perú. Se llegó hasta judicializar eso con una medida cautelar, Uh-huh. puso la federación y la declararon infundada. Y al final, como que si la solución más salomónica fue que continúa en un grupo de clubes con 1190 y otro grupo con, con Gol Perú, A ver, en el cual estaba Universitaria, Alianza. Ahí también habiendo vulneración de derecho de competencia interesantísimo lo en que forma preguntas, Víctor. inequitativa. Inequitativa. Ujú. Sí, interesantísimo lo que preguntas, Víctor, que es lo mismo que está preguntándonos ahora Diego. No me olvido de tu pregunta anterior, que está preguntándonos Diego Ok. también, ¿no? Es lo mismo, nos dice, yendo a la Liga 1, el conflicto de derechos televisivos, Gol Perú, o sea, Paco Casal, claro, y 1190 Sports, también está dentro de este ámbito del derecho de la competencia. En algún momento sí, a ver, y lo explico.
¿Qué es lo que sucede con los derechos televisivos? Lo que pasa es que los derechos de televisión de un torneo son, son de, yo no sé si puedo bajar tu mano, Víctor, voy a ver si puedo, puedes bajar tu mano, Víctor, por favor, si puedes quitar, porque si no, eso, gracias, si no me aparece siempre en alerta. Los No, derechos de gracias a usted. televisión, por favor, los derechos de televisión de un torneo son de quien los organiza, ¿bien? Eh, en este caso, los derechos de transmisión son de la federación. O sea, esa cuestión, esa es una discusión que ya deberíamos haber superado. ¿Sí? Jurídicamente hablando, los derechos de televisión son de la federación, no hay vuelta que dar. ¿Bien? Otra cosa, y esto es bien importante que lo diferenciemos, otra cosa es que de esos derechos tiene que participar el club. Por supuesto, no solamente estoy hablando de los derechos de imagen, que esa es otra cuestión, ese es otro cachito del asunto, ¿sí? Sino que tiene que participar el club porque sin clubes no hay torneo. Ya está, ¿no? Entonces tiene que participar, ¿bien? Lo que vino sucediendo durante 2 décadas, ¿sí? 2 décadas, si ustedes miran una transmisión de hace 20 años de Gol Perú, es igualita a la de hoy, 20 años después, ¿ya? O sea, a ver, no se me entienda mal, ¿eh? Yo critico a todos, pero en este momento lo que estoy hablando es de la cuestión tecnológica, de la calidad de la transmisión. La calidad de la transmisión era hace 20 años igualita a la de ahora. 3 cámaras, ¿no? Y poco más. ¿Bien? Ok, pero durante 20 años lo que vino sucediendo es que, además recuerden otra cosa, por cierto, antes el torneo no lo organizaba la federación, lo organizaba la ADFP, ¿ya? La que ahora mismo ha quedado bastante en suspenso y no tiene mucha utilidad que digamos, ¿no? La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, ¿eh? Que agrupaba a los clubes de primera y segunda división. Entonces, eh, ese torneo, organizado por la AFP, eh, digamos que, si bien es cierto, los derechos ya, por el estatuto de FIFA y también el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol y de Conmebol, etcétera, son de la federación, ¿no? Y en los que tiene que participar el club, porque sin clubes no hay torneo y son míos, ¿tal? Este, lo cierto es que lo que sucedía es que los clubes podían negociar los derechos de manera individual, como que lo hicieron, ¿no? Con Gol Perú en este caso, con el consorcio Gol Perú en este caso, ¿sí? Eh, pero de manera temporal, ¿bien? De manera temporal, ¿ok? De manera temporal. Eh, lo que sucedió a fines del año pasado, del año 22, del 2022, fue que, digamos que la federación les dijo, oigan, por si acaso, los derechos vuelven a mí, ¿eh? O sea, ahora soy yo quien va a negociarlos, ¿bien? ¿Por qué? Porque aprovechaba que la mayoría de clubes terminaban ya su contrato con Gol Perú, ¿ok? Solamente quedaban 4 clubes en ese momento, que eran Universitario, Sport Boys, Manucci y Municipal, ¿sí? Con contrato vigente todavía, o sea que era más largo, que de hecho es hasta fines del próximo año. ¿Bien? Entonces, a ellos les dijo, no se preocupen, ustedes tienen un contrato vigente porque lo negociaron en su momento y así fue, ¿no? Y por lo tanto yo voy a respetar su contrato. Pero aquellos que ya terminan su contrato ahorita, me regresan los derechos porque yo voy a negociarlos. Esa fue la cuestión. ¿Okay? Luego, el asunto de si estuvo bien, estuvo mal, si es un buen negocio, si es un mal negocio, etcétera, ya eso es otra cosa. Yo les cuento el asunto, digamos, de primera mano y solo jurídicamente hablando, ¿ok? Nada más, ¿bien? Sin ninguna opinión personal de por medio en este asunto. Jurídicamente hablando, el asunto es así, ¿bien? Otra cosa es hasta qué punto se puede exigir el derecho de preferencia que tenía el contrato anterior, y etcétera. ¿Sí? Esa es otra discusión distinta, muy bonita, por cierto, jurídicamente muy bonita, y que créanme, me viene rompiendo la cabeza bastante también. Bueno, en fin, ahí hay que mirar si ese, porque claro, una cosa es como ustedes bien saben, el ejercicio de un derecho, y otra cosa es el abuso del derecho. ¿Bien? Y entonces, si yo me amparo en una supuesta cláusula de preferencia para renovar el contrato con el anterior operador, ¿sí? Eh, eso no puede ser, pues, per secula seculorum, ¿no? O sea, eso no puede ser ad infinitum, para siempre, ¿no? Entonces siempre voy a tener una cláusula de preferencia de tal manera que la federación nunca va a poder negociar sus propios derechos. ¿Me explico? ¿No? Entonces, no va por ahí el asunto, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado
con esa cuestión, hilar fino y analizarlo bien jurídicamente. ¿Ok? Ahora, si es un buen negocio, insisto, si es un mal negocio, no lo sé, no lo sé. ¿Bien? Eso sí no lo sé. Ahora, bien, ahora voy también con tu pregunta, Giovanni, no me olvido del anterior de Diego. Ahora vamos. Entonces, la cuestión es, tiene que ver con el derecho de la competencia en el ámbito de la, digamos, de la licitación, no necesariamente, ¿sí? Porque la Federación Peruana de Fútbol, en ese sentido, no está obligada necesariamente, y cualquier entidad privada, no está obligada necesariamente eh, a hacer una licitación en plan público con la ley de contrataciones del Estado. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, sí es cuestionable desde el punto de vista de la transparencia, del compliance y todo lo demás que rige ya no solamente el buen hacer y la buena gestión, sino también incluso el derecho societario, ¿no? El asunto de que tu negociación no sea realmente una licitación, sino una llamada a dedo. Eso es otra cosa, ¿no? Y qué tan buena decisión comercial es. ¿Bien? Desde ese punto de vista, no veo. Otra cosa es si es que eh, el consorcio Gol Perú se hubiera visto impedido de participar en esa licitación. Y por lo que sé, en principio no fue impedido. O sea, el camino que tomó Gol Perú no fue participar en la licitación para seguir teniendo ellos el fútbol, ¿sí? El camino que siguió Gol Perú fue, tengo cláusulas de preferencia de renovación de contrato y eso es lo que quiero ejecutar, ¿sí? Fuera de otras cuestiones que ya se dicen, se hablan, pero yo no sé, no tengo ninguna certeza respecto a que hay otros clubes que además firmaron contratos pues hasta el 2030. En fin, ya eso es una cuestión distinta, ¿no? ¿Afecta el derecho de la competencia? Podría ser, decía, ¿no? En cierto momento, pero, insisto, y esto es lo bonito, y esto es lo genial, y esto es porque nuestra bendita profesión es no solamente una ciencia, sino también un arte, y es que se ve y se dice el derecho caso por caso. Recuerden ustedes que seguimos diciendo qué es el derecho en el caso concreto, lo que ya hacían los romanos, ¿no? El quid juris, la pregunta que se hace el juez, ¿cuál es el derecho? Sigue siendo la misma, desde Roma hasta hoy. Y eso solamente lo podemos hacer en el caso concreto. Bien, ahora voy con la pregunta de Giovanni. Giovanni decía, la prohibición de TPI y TPO vulnera el derecho de la competencia. Lo que pasa es que allí la prohibición de TPI y TPO, Giovanni, eh, creo que el primer enfoque que se le debe dar a la prohibición de TPI y TPO no es de derecho de la competencia. El primer enfoque que se le debe dar a TPI y TPO es un enfoque de integridad de la competición. ¿Bien? Porque recuerda que todo este sistema jurídico, este subsistema jurídico, ¿sí? Y toda su normativa giran en torno a una competición que necesita ser íntegra. Si la competición no es íntegra, ¿sí? Todo el sistema, el subsistema jurídico y el negocio que hay alrededor se cae, ¿sí? Entonces, la prohibición de TPI y TPO, recuerda que no es, hombre, es relativamente reciente, no es de hace algunos años. Pero yo recuerdo, hace algunos años también, cuando todavía no existía la prohibición, haber visto contratos en los que había un third party, ¿no? Un tercero, que era dueño de un porcentaje de los derechos económicos de un jugador y que no tenía absolutamente nada que ver con fútbol, ¿no? La idea ahora es esa prohibición de que exista un third party que es dueño de un porcentaje de los derechos económicos y deportivos de un futbolista, por ejemplo, o de un deportista en general, ¿no? Que pueda, de alguna manera, alterar, viciar, modificar, manipular, etcétera, la integridad de la competición. Entonces, desde ese punto de vista, hay que mirarlo primero, ¿no? Eh, ahora voy con quien, no, ruego a quien nos ha hecho la pregunta, porque aparece como invitado, no tengo su nombre, que nos comente cuál es su nombre, y ahora voy con tu pregunta. Primero voy a ir a la pregunta anterior de Diego antes de que se nos pase, ¿no? Diego nos decía si dentro de estos casos de derecho de la competencia se pueden incluir los casos relacionados al fair play financiero, ¿no? Por ejemplo, las 115 infracciones exactamente que le están imputando al Manchester City, ¿no? En la Premier League. Sí, sí, o sea, por ejemplo,
el, la infracción a las políticas, reglamentos, normas del fair play financiero pueden también posibilitar que un club, además de tener una ventaja indebida a nivel competitivo, deportivo, tenga también una ventaja indebida a nivel de competencia como concurrencia en el mercado. ¿Sí? Así que, digamos, ahí los abogados tenemos un montón de trabajo, porque no solamente es una cuestión de, o que puedes ahora mismo en Europa, ya no solamente alegar la infracción a las normas de fair play, financiero, ¿bien? Que no son normas estatales, ¿sí? Sino que puedes alegar también una conducta de ventaja indebida dentro del torneo que va en contra de la integridad del torneo y también una ventaja indebida que podría ser a lo mejor constituir una conducta anticompetitiva en el ámbito también de la competencia como concurrencia del mercado, ¿no? Voy a la última pregunta que nos hizo Andrés. Ahí está, perfecto, Andrés, muchas gracias, muchas gracias. Dice Andrés, ¿cuál y cómo es el procedimiento que está iniciándose? Ya, ya salió en las redes de Voice. Vamos a abrir ahorita mismo, quiero un segundo mirar si ya salió en las redes de Voice. ¿Qué Este, tal? Discúlpame, sí, Jaime, ¿qué tal que me meta? por favor. Meridianbet ha hecho una publicación La que, vi, la vi, ajá, justo ajá, antes de la clase. Sí, digamos, debemos entender de que se va a iniciar una investigación por los hechos, ¿no? ya, vale, vale. Te comento de qué va el asunto, ¿sí? Y aquí puedo hablar con bastante, digamos, autoridad. En fin, este, en este caso de Voice, puedo hablar con cierta autoridad y soltura. Bien, a ver, eh, nos pregunta Andrés, acaba de haber un partido con un resultado bastante feo para Sport Boys y han comenzado a saltar por ahí comentarios, incluso algunos que yo consideraría hasta calumniosos y difamatorios para algunas personas específicas, ¿no? O para la administración, etcétera, ¿no? Diciendo ciertas cosas, ¿no? Que ha habido amaño de partidos, que no sé qué y tal. No, no sé si lo ha habido. Por parte de la administración estoy seguro que no, ¿no? Pero si ha habido amaño de partidos por una cuestión de apuestas, y ahí quien está metido ya no es la administración, obviamente, sino otras personas, ¿no? Las investigaciones, estimado... A ver, perdóname, un segundo, quiero mirar nuevamente porque se me fue el chat. Ok, las investigaciones, Andrés, las hace la División de Integridad de la Federación. ¿Sí? O sea, el llamado a hacer las investigaciones y hasta el fondo, hasta el final, ¿ya? Es la División de Integridad de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Bien? Ellos inician la investigación. Si es que encontraran indicios de delito, además tienen que dar parte al Ministerio Público para que paralelamente a la investigación que ellos estén realizando se realice la investigación correspondiente a nivel penal. Otra cosa es la investigación que ellos van a seguir haciendo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura? Lamentablemente, por mucho que pongas plazos en la norma o lo que sea, no lo van a hacer. ¿Bien? O sea, es así. Esta es la realidad con la que tenemos que luchar todos los días que nos dedicamos a esto. ¿Bien? Pero lo cierto es que lo que sí sé es que es el club el que está pidiéndole a esta división de integridad que haga la investigación. Y lo está pidiendo hoy mismo. ¿Sí? Así es primicia. ¿Bien? Esto es. Discúlpame que te haga Por una favor. pregunta al respecto. Eh, y Meridianbet, o sea, digamos, ellos dentro, me imagino, podrían ser que tengan un departamento de compliance, un oficial de cumplimiento. Ujú. Seguro que sí, por el giro de negocio que tienen, Lo tienen que tener. tienen que tenerlo, están obligados, van a iniciar un procedimiento y me imagino que el resultado de eso también podrían adjuntárselo a... De hecho, lo que va a pasar es lo siguiente, el orden es el siguiente, la División de Integridad de la Federación lo que va a hacer es pedirle a cada casa de apuestas, ¿no? La relación de sus tickets y cómo fueron los tickets de ese partido, ¿no? Y si su área de compliance, el área, o sea, propia de cada casa de apuestas, detectó o no detectó algo raro, ¿no? Al margen de si ellos informan si detectaron o no detectaron algo raro, el área de integridad de la federación va a revisar esos tickets
y va a decir si es que hubo algo, en su criterio, si hubo o no hubo algo raro. Bien. Hay ciertas cosas en esta cuestión que no te puedo comentar más allá porque, por una cuestión de secreto profesional, pero lo que sí sé es que eso es lo que se hace y se está haciendo, ¿no? Entonces, seguramente el más interesado en que esto se aclare, por supuesto, es el mismísimo Club de Fórmula. Entonces, esto es lo que va a suceder. Bien, esto es lo que va a suceder. Y las áreas de compliance, insisto, de cada casa de apuestas, lo que hacen es decir si es que notaron durante el transcurso del partido algo que les haga levantar su bandera roja o no. Así le llaman ellos coloquialmente, ¿no? Levantar la bandera roja. En este caso, no lo sé, o sea, no sé todavía si hubo alguna casa de apuestas que haya detectado una bandera roja o no, pero entiendo que Meridian Bet debe haberla detectado desde que sacó el comunicado que sacó, ¿no? Y al parecer las demás no, porque si las demás lo hubieran visto ya hubieran sacado también un comunicado, a menos que su área de cumplimiento sea un poquito más lenta que la de Meridian. Pero por lo Me, demás, me imagino que por ahí debe haber una apuesta de muchos goles de diferencia y a favor de la visita, a que lo es mejor eso es lo que los ha hecho levantar la mano. con A lo mucha mejor apuesta de es lo por que... medio, Exacto, que exacto. estando los puestos que están, eso cae un poco La en suspicacia, juicio, ¿no? ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, por eso es que se hace esta investigación y como digo, quien ha pedido que se inicie es el club, el mismo club, ¿no? Lo cual está bien, además, ¿no? Lo cual está bien, Así. además, ¿no? Y me parece que es prudente y es lo que yo les recomendaría, si ustedes estuvieran en algún momento asesorando a algún club o lo que sea, que hagan, ¿sí? Que hagan, porque es precisamente lo que hemos aconsejado ahora, ¿no? Eh, y ya, Diego nos dice, pero esto puede traer una cuestión así en cadena, ¿no? A ver, en principio, las demás casas de apuesta tendrían que sustentar el no depositar las ganancias, digamos, en su propia bandera roja, ¿no? A menos que la cuestión se replique, pero, insisto, tiene que replicarse en ellos también para que ellos levanten la bandera roja, ¿no? Porque, a ver, no creo que, o sea, la mentira tiene patas cortas, pues, ¿no? Entonces, el amaño normalmente se da en una casa de apuestas, no lo diversifica, ¿sí? No lo pitufean, ¿no? Y esto quizás cerró. Bien, así que nada, por ahí va el asunto. Había una cuestión más. Ah, no, ya lo había comentado, lo de Fair Play, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho. Bueno, esto es, espero no haberlos aburrido. La verdad es que les agradezco que hayamos podido conversar. Agradezco su interacción, de verdad. Muchísimas gracias por eso. Me gusta más conversar de estos temas jurídicos que nos gustan tanto a todos que dar una clase, una ponencia magistral, en fin, ¿no? Y pido disculpas, por favor, si hay alguna cosa que no he dejado del todo clara. De todas maneras, pueden contactarse conmigo a través de la organización para terminar de dilucidar cualquier duda que pudieran tener, etcétera, ¿no? Pero por lo demás, espero no se hayan aburrido primero, les haya servido, les haya parecido interesante y estoy encantado además de ver tantas personas, tanta gente interesada en esta área del derecho que ejercemos además con tanto cariño y pasión, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y nada, tengan buenas noches. Gracias, Muchas gracias. doctor. Pues, Claro, muchas gracias, estimado doctor, por habernos compartido su tiempo y su conocimiento, su experiencia. Ha sido algo muy valioso para nosotros y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Bill. Para nosotros siempre es un honor poder escucharlo y poder aprender de usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a todos y por supuesto que sí, un honor y cuando gusten siempre estaré dispuesto. Saludos, buenas noches. Buenas noches, doctor.